Bueno, amadas hermanas, agradezco al Señor porque nos hemos podido juntar una vez más. Hoy día vamos a ver la gracia, este hermoso atributo de Dios. La gracia de Dios. La palabra gracia denota un favor inmerecido y se refiere a la disposición de Dios de tratar con sus criaturas no según el mérito o valía de éstas, sino según su propia amabilidad, abundante y desbordante generosidad. En la gracia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor. ¿Cómo es descrito Dios en los siguientes textos? El Señor es clemente. Salmos 145:8. Esta palabra traduce el vocablo hebreo, Hanún, el cual es usado en las Escrituras solo como un atributo de Dios. Otras ideas comunicadas por esta palabra son misericordioso, compasivo, amable, perdonador, paciente, tierno y benevolente. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Dios de toda gracia, Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esta palabra traduce el vocablo griego charis, el cual denota amabilidad, favor y buena voluntad, especialmente para con los que no lo merecen. En las Escrituras, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con el pecador. Dios es la fuente de toda gracia, toda clase y tipo de gracia. Gracia multifacética, gracia sin medida se encuentra en Dios mismo y fluye de Él. Según Isaías 30:18, ¿cuál es la actitud de Dios hacia todos los hombres y especialmente hacia su pueblo? ¿Cómo pueden ser aplicadas a nosotros las verdades de este texto? ¿Cómo deberíamos responder a la luz de esto? Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. El pueblo de Dios cometió muchas veces el pecado y la insensatez de pedir socorro a sus vecinos. De un lado, cuando eran amenazados por los vecinos del otro lado, en lugar de buscar a Dios y poner su confianza en Él. Lo que estoy haciendo es ponerlo en contexto a este versículo, que dice, por tanto Jehová esperará tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Venía, en los versículos anteriores ya viene como dando una reprimenda. ¿Por qué? Porque era un pueblo que en vez de buscar a Dios, cuando estaba en aprietos, iba a buscar a otras personas, ayuda de otros, en este caso de Egipto. Dice, esto se basa en dos grandes verdades. Vamos a hablar solamente del versículo, que es lo que está pidiendo que expliquemos. Dice, que Jehová es un Dios de justicia. Es sabio y justo en todas las disposiciones de su providencia, fiel a su palabra, y compasivo hacia su pueblo. Por lo tanto, dice, son dichosos cuantos esperan en Él, que no solo esperan en Él con sus oraciones, sino que también le guardan a Él con sus esperanzas. Dice Matthew Henry. Bueno, ahora puse una explicación de Sproul, y después también va la mía. La razón por la que hacemos la distinción entre justicia y gracia es porque la justicia es necesaria para la rectitud. Pero la misericordia y la gracia son acciones libres de Dios. Dios nunca está obligado a ser misericordioso. Sin embargo, la justicia siempre tiene que estar, y la gracia, la justicia siempre va a estar, y la rectitud es muy importante. Pero la gracia es cuando Dios quiere, la da. Y cuando Dios quiere, no la da. Lo mismo que la misericordia. Dice, Dios nunca está obligado a ser misericordioso. En el momento en que pensamos que Dios nos debe dar de su gracia o su misericordia, que nosotros creemos que tenemos esa es porque nosotros hacemos algo, qué sé yo, que Dios nos tiene que dar eso, dice, en ese momento
ya no estamos pensando en gracia, ni en misericordia. Nuestra mente tiende a resbalar en este punto y confundimos misericordia y gracia con justicia. La justicia sí puede ser un deber, pero la misericordia y la gracia son siempre voluntarias. Esto es R.C. Sproul. A pesar de nuestro pecado e infidelidad, podemos descansar en un Dios justo y confiar en Él, que lo prometido lo cumplirá. Nos hará volver del error y podremos reconocerlo como nuestro Dios en nuestra vida. Esto es un comentario mío de lo que pedía. Dice, el contexto de este pasaje, la explicación que da Paul Washer. Dice, el contexto de este pasaje es la rebelión del pueblo de Dios. Los israelitas habían abandonado su confianza en Dios. Habían hecho una alianza pecaminosa con Egipto. Aún así, Dios retrasa su castigo para darles una amplia oportunidad de arrepentirse y regresar a Él. Dios hace esto porque Él no es como su pueblo infiel, sino que es un Dios justo que es fiel a sus promesas. La palabra piedad traduce el vocablo hebreo Hanán, el cual significa tener piedad o mostrar favor. Siempre es un favor inmerecido de la relación de Dios con los hombres. La palabra misericordia traduce el hebreo raham, el cual también denota amabilidad amorosa o amorosa bondad. Acá explica un poco ese versículo. Después dice, según San Juan 1, 14, 16 y 17, ¿cuál es la manifestación más grandiosa de la gracia? Sería el favor inmerecido de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios ha manifestado su gracia desde la caída de Adán. Aún el don de la ley en el Antiguo Testamento fue el resultado de su favor inmerecido. Sin embargo, la gracia de Dios manifestada en la persona y la obra de Cristo es tan grande que eclipsa las demás manifestaciones hasta tal punto que es como si la gracia nunca antes hubiera sido manifestada. Todos los demás ejemplos de la gracia de Dios son tipos y sombras de la plenitud que se encuentran en Cristo. Como la luz de una vela en comparación con el resplandor al sol del mediodía. La gracia de Dios no está solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como algunos dicen, dispensacionalistas. Está en todo, y lo que vemos en el Antiguo Testamento es como si fuera una vela, pero ahora nosotros vemos a Cristo, lo vemos totalmente. Estamos al sol de mediodía. Bueno, ahora puse una explicación también de Sproul. Algunos piensan que el Antiguo Testamento se dedica a la justicia y la ira de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento lo hace con su misericordia, gracia y amor. Pero el ejemplo más claro en la Biblia sobre la ira y la justicia de Dios no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Se encuentra en la cruz. Ahí la ira de Dios vertió sobre Cristo y la justicia de Dios quedó satisfecha plena y completamente con ese acto. Pero ese acto es también el ejemplo más claro en la Biblia de la gracia de Dios, porque su ira fue recibida por otro. Fue recibida por nuestro sustituto, quien se sometió a los términos del primer pacto y cumplió todas las obligaciones para todos los que ponen su confianza en él. El pacto de obras y el pacto de gracia cumplen juntos las promesas de Dios desde toda la eternidad. En realidad lo que quería explicar acá por medio de Sproul es que
Cristo está también en el Antiguo Testamento. Y también, y muchas veces, como dicen, en el Antiguo se toma como que es un Dios de ira y en el Nuevo no. Y en el Nuevo es todo gracia y no es así. Por eso es tan necesario estudiar mucho la palabra de Dios y estudiar teología, que no es un cuco, sino es algo que nos ayuda a entender mejor. Según los siguientes versículos, avísenme si quieren, no entienden algo o quieren que hablemos algún tema. Dice, según los siguientes versículos, ¿cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de los pecadores? ¿Somos salvos por medio de nuestros propios medios o por medio de la gracia de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Gracia es un regalo. Si hubiese que pagar algo, ya no sería un regalo. Lo más maravilloso de recibir la gracia de Dios en nuestra vida es que no solo es algo que tengamos que hacer, ni nada, sino que siendo sus enemigos, Él nos amó y nos dio de su gracia y nos regaló la vida eterna. Nada debemos hacer, nada. Y si tuviésemos que hacer algo, no sería gracia. A mí me costó mucho entender esto. Esto fue un comentario mío. Me costó mucho entender esto. Cuando empezamos a estudiar la doctrina de la gracia con mi esposo, empezamos a entender un poco más, porque venimos de contextos muy legalistas, en que sí, tenés que esforzarte por el Señor, tenés que estar en los ministerios, tenés que estar y cumplir y dar y dar y dar y dar. Y lamentablemente, bueno, el Señor me dio gracia a entender, pero le decía a mi esposo, pero nada tenemos que hacer. Y me decía él, nada. Pero nada, nada. Soy salva. Sí, sos salva. Pero nada tengo que hacer, nada, me decía. Entonces yo no me costaba entenderlo, hasta que Dios me dio gracia de entenderlo. Tengo unos videitos cortitos por ahí que después se los voy a pasar. Porque para mí fue muy difícil entenderlo. Y lamentablemente hay muchos que están así, enredados en las iglesias, creyendo que sus obras valen para algo, cuando no valen para nada. Somos salvos por gracia, sin obras. Es un regalo totalmente de Dios. No hay nada que tengamos que hacer para ser salvos, para recibir la gracia de Dios. Dice, en el griego gracia y fe son sustantivos de género femenino, pero el pronombre esto es neutro. Por lo tanto, es mejor interpretar que el pronombre esto está señalando el hecho de que la totalidad de nuestra salvación es un don o regalo de Dios. No hay ningún mérito humano en lo que ha pasado con nosotros. Por lo tanto, toda jactancia en uno mismo queda eliminada. El que hizo todo en la cruz y en la vida fue Dios, Dios hecho carne. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó y nos salvó, no por lo que somos o lo que hayamos hecho, sino porque Él se lo propuso en sí mismo, salvarnos incluso antes de la fundación del mundo. Los medios de nuestra salvación no son nuestro mérito, sino su gracia, por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, encontramos un paralelo interesante. Moisés declara, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras más insignificante, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Este versículo es maravilloso, porque muestra muchos de esos que tienen la idea de que no, Dios me eligió porque Él sabía que yo lo iba a elegir, no, que Dios me eligió
¿Por qué eligió Dios al pueblo de Israel? Era el pueblo más insignificante, no había nada de bueno en él, porque a Dios le plació. Porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se compadece. Y al que no, no. O sea, nosotros no somos nada. No, Dios nos eligió, pero nada bueno había en nosotros. Acá está demostrando un ejemplo, como hace con el pueblo de Israel. Era el pueblo más insignificante que había. Y Jehová lo amó. Así nosotros nos ha elegido a nosotros, porque somos escoria de lo vil del mundo. Del Señor nos tomó. ¿Por qué el Señor puso su amor en Israel? Porque Él los amó. En otras palabras, el Señor ama a su pueblo porque Él se propuso en sí mismo amarnos. Por su amor por nosotros es por eterno y un acto de gracia. Es un amor eterno. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ha amado desde la eternidad. Es algo grandísimo. Por eso a veces queremos tratar de entender con nuestras mentes finitas cosas de que ya han existido. Cristo ya nos había justificado desde antes. Entonces, a veces se nos hace difícil entender. Pero bueno, tenemos que aceptarlo por fe. El segundo par de herejías. Acá voy a hablar un poquito de herejías que se dan. Porque uno dice, yo soy salvo, bueno, ahora puedo hacer lo que yo quiero. Ese se llama antinomianismo. Y después está el legalismo, que le tengo que agregar cosas a la salvación, que es la mayoría también de las iglesias, o sea, por lo general más pentecostales, que mirá, que si no se pinta mucho la cara, que si se pone una falda, un pantalón, que esto, que el otro. Entonces, Sproul viene hablando acá, en su libro, Todos somos teólogos, viene hablando acá las herejías. Y acá, bueno, explica dos tipos de herejías. Dice, el segundo par de herejías en cuanto a la doctrina de la santificación, es el antinomianismo y el legalismo. La gran mayoría de las iglesias han sufrido y sido afligidas severamente por una de estas dos, a veces por las dos distorsiones. Los legalistas ven la ley de Dios como algo tan importante para la santificación que le añaden puntos a la ley. Para ayudar al cristiano en su santificación, tratan de legislar en los puntos en los que Dios dejó al ser humano en libertad. Tienden a crear regulaciones y reglamentos, como el prohibirle a los cristianos bailar o ir al cine. Ahí donde Dios no ha legislado, los legalistas se encadenan a las personas, dice, e inevitablemente sustituyen la ley real de Dios con leyes hechas por el hombre. Como por ejemplo la falda debajo de las rodillas, que la remera por acá, que obviamente que los extremos son malos. Tampoco vamos a ir a la iglesia todas desvestidas sin poca ropa, no, porque hay una modestia, hay una sencillez que hay que cumplir, pero no tenemos la obligación. O por ejemplo, si ya te ven una cadenita, ya te miran con una cara, si te ven un anillo o si te ven algo, ya sos lo peor. Y esas cosas no tienen nada que ver. A mí me sorprende un montón, amadas hermanas, ver esos videos de esas mujeres que están con remera hasta acá abajo, con falda hasta acá abajo, y se tiran al piso, gritan, saltan, y hacen cada desorden en las iglesias pentecostales, neopentecostales, que da vergüenza. Da vergüenza que usen el nombre de Dios para hacer esos desórdenes. Ah, pero ellas están sin pintura, pelos largos, todos chascosos pero ellas cumplen, pero están cumpliendo algo externo y no están cumpliendo lo más importante, que es la palabra de Dios. No hay conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, entonces se van por lo externo, lamentablemente. Que si te pusiste un pantalón, que ya te miran con cara fea, que si esto es triste, porque de amor capaz que cumplen todo el externo, pero amor no tienen.
no tienen amor por el prójimo, no tienen... Que el Señor nos ayude, ¿no? En algún momento he tenido bastante legalista, pero bueno, el Señor me ha ido mostrando, me ha ido abriendo. No quiere decir que nos vayamos al otro extremo, de ser, que ya lo vamos a hablar. Pero sí tenemos que ser modestas, pero tampoco está, mientras estemos bien, una persona que tiene a Dios en su corazón no va a vestirse mal, pero no es necesario cumplir con todas esas reglas que te ponen. Bueno, ahí sigo leyendo. El otro extremo es el antinomianismo, que afirma que la ley de Dios ya no se aplica en la vida cristiana. Los antinominianos dicen que debido a que los cristianos están bajo la gracia, no tienen necesidad de obedecer la ley de Dios. Estos ya son totalmente el extremo. ¿Y qué ha pasado, Dice, esta herejía es muy extendida. De hecho, estamos viviendo un periodo de un antinomianismo, en que lo impregna todo en la iglesia. Una persona verdaderamente piadosa entiende que ya no está bajo el yugo de la ley, pero aún así ama la ley de Dios y medita en ella de día y de noche, porque ahí descubre lo que agrada a Dios y lo que refleja el carácter de Dios. En lugar de huir de la ley de Dios, el cristiano que busca diligentemente la rectitud y la santificación se convierte en un estudioso serio de la ley de Dios. R.C. Sproul. Quien tiene a Dios va a buscar la ley de Dios y va a buscar santificarse. Creo que en un comentario por ahí lo explico. Dice, en los siguientes textos, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo presenta el gran y eterno propósito de Dios, de salvar a los pecadores. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el primero objetivo por el cual nos ha creado. Nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, el gran propósito de Dios al salvar a los pecadores es la manifestación de su favor inmerecido, que conduce a la alabanza de su nombre. La palabra gracia traduce el vocablo hebreo charis, el cual denota favor o buena voluntad, especialmente hacia quienes no lo merecen. Mientras que la frase nos hizo aceptos, en la palabra griega charito, la cual también puede significar favorecer o visitar con favor. Nota las similitudes entre las palabras. Literalmente, Dios nos agradeció con gracia. Más adelante, en el mismo capítulo 1 de Efesios, se hacen declaraciones similares, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, todo es por Él y para Él. Nada es para nosotros. Somos creados todos para alabanza de la gloria de su gracia. Recibimos gracia de Dios. Por eso no es por obras, porque es para alabanza suya. Si fueran nuestras obras las que valen, entonces tendríamos algo de gloria. Pero acá es todo para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, ¿qué tenemos acá? Dice, la manifestación de la gracia de Dios en el creyente seguirá aumentando en magnitud por toda la eternidad. De hecho, la amabilidad o bondad de Dios hacia su pueblo en Cristo Jesús será presentada ante toda la creación como la principal exhibición o demostración de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por toda la eternidad, toda la creación aprenderá cuán verdaderamente clemente es Dios al observar su continua amabilidad o bondad hacia su pueblo. Dice, lo repito, por toda la eternidad, toda la creación aprenderá cuán verdaderamente clemente es Dios. Qué
hermoso. Durante toda la eternidad vamos a estar glorificando a Dios por esto. La gracia de Dios es tan inmensa y asombrosa que ni siquiera la eternidad será lo suficientemente larga para comprender o ofrecer a Él lo suficiente, a Él suficiente alabanza por esta. Según el siguiente versículo, ¿cómo deberíamos responder a la gracia de Dios revelada por medio de Jesucristo y el Evangelio? Estas serían las aplicaciones. Ya estamos terminando la clase. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay compatibilidad en una nueva criatura en Cristo, regenerada, que se revuelque en el pecado y descanse en que ya es salva, y no perderá su salvación. Una persona salva, con una nueva naturaleza, busca agradar a Dios, a su Señor, Dios. Busca ser más a la imagen de Cristo. Lo anhela, se arrepiente de sus errores, llora, le pide perdón y busca salir de aquello que lo ofende. Son procesos creados propios por el Espíritu Santo que habita en ella y su nueva naturaleza. Recuerden que en la santificación progresiva, está el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Ya tenemos una nueva naturaleza y también debemos esforzarnos. Pero nos esforzamos porque el Espíritu Santo nos está impulsando. Eso es el motor que nos impulsa. Nos está impulsando a querer. Entonces, ¿hay forma de conciliar de que alguien esté pisoteando la sangre de Cristo cuando practica el pecado y no le importe nada? No hay una relación. O nunca creíste, o vas a tener un poco de temor. Pero no vas a estar ahí pecando y no importándote nada. Porque el Espíritu Santo lo podemos contristar con nuestro pecado, porque podemos pecar y caer. Pero la confesión de fe también lo toma. Pero lo que no podemos es siempre estar ahí. Si hay alguien que permanece ahí como revolcándose en el pecado, no es realmente. Alguien podría concluir dice que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras. Es aceptable seguir viviendo en pecado o incluso peor, incrementar nuestras actividades pecaminosas para que así la gracia de Dios llegue a ser más evidente. Esto es totalmente contrario a la voluntad de Dios y al propósito de la gracia. Tito 2 del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así como la oveja no se regocija revolcándose en el lodo, un creyente tampoco. Va a pecar, por supuesto, porque estamos pecando, todavía estamos en cuerpo pecaminoso, pero no lo vamos a disfrutar. Sabemos que estamos ofendiendo a Dios. No hay forma. Dice en Romanos 6, del 1 al 2, el apóstol Pablo expone una respuesta equivocada o no bíblica a la gracia de Dios. Aquí en Tito 2, del 11 al 13, presenta el verdadero propósito de la gracia y respuesta apropiada a esta. ¿Cuál es la respuesta? Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, Dios ha impartido su gracia libre y gratuitamente sobre nosotros. ¿Cómo entonces crecemos en la gracia como manda Pedro? Dice, la idea no es que de alguna manera nos está faltando gracia o necesitamos obtener más, sino que debemos crecer en la gracia que nos ha sido dada en Cristo. La gracia de Dios es el ámbito en el que el creyente vive ahora. Por
causa de la gracia de Dios manifestada en la obra que Él ya ha hecho por nosotros, la obra que Él continúa haciendo en nosotros, las grandes promesas que Él nos ha dado y la vida y la fuerza que Él pone a nuestro alcance. Es que deberíamos crecer en conformidad a su Hijo y ser cada vez más agradables a Él. A ver qué es lo que nos pone nuestra hermana Yoramis, que no alcancé a leerlo. Bueno, lo leo después porque se me traba la computadora. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Sí, te escuchamos. Yoramis. Bueno, estoy terminando. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No, que te estaba frizando. Ah, No hay prisa, no hay prisa. ¿se escucha ahora? ¿Se escucha Sí, mejor? te escucho. Sí. Eso, gracias por avisarme. Ahora estoy terminando. Gracias por avisarme. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos frente a un Dios santo, santo, santo. Y por más que nos esforcemos para llegar a Él con todas nuestras fuerzas, nunca podremos llegar. Nunca. Dice, solo es por medio de Cristo es que somos aceptos. Solo por Él. Solo Él pagó nuestras deudas y cumplió la ley que no podíamos nunca cumplir. Solo Cristo satisfizo la justicia divina y solo en Él tenemos comunión y paz con Dios. Keila Medina. Bueno, ahora sí, sigue un poquito más. Quiero leer, el mensaje lo voy a leer más tarde porque se me frisa la computadora. Disculpen. Dice, el trono del juicio sobre el cual se sienta Dios por causa de nuestro pecado se ha convertido en el trono de la gracia por medio de la obra de Cristo en el Calvario. Por eso nos podemos acercar con confianza. La palabra confiadamente traduce el vocablo griego parresía, paz, que significa todo, y resis, habla, el cual se refiere literalmente a la libertad de expresión y por lo tanto connota confianza o valentía. El mayor pecador se derretirá de miedo ante el trono de Dios, pero el santo más pequeño permanecerá firme, con valor y confiadamente por causa de Cristo. Es con esta confianza que el escritor de Hebreos nos manda a venir al trono de Dios en oración para que hallemos gracia para el oportuno socorro. De nuevo, esto no significa que estamos faltos de gracia. Significa que por causa de la gracia, que ya es nuestra en Cristo Jesús, deberíamos venir ante Dios y pedir su ayuda oportuna. Aunque todo lo que necesitamos ya es nuestro, a menudo debemos apropiarnos de ello, creyendo y perseverando en oración a Dios. Con frecuencia no tenemos la ayuda que necesitamos porque no pedimos. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que pecamos y decimos esto no tiene perdón. O nos hemos encontrado con hermanos de que han hecho un grave pecado y dicen no tengo perdón. Dios no me perdona, o el enemigo lucha sus mentes, que no te perdona, que mira lo que has hecho, no tenés perdón. Nosotros, por medio de Cristo, si nos arrepentimos verdaderamente, no el remordimiento, el Señor nos acepta, pero no nos acepta por nosotros,
sino que nos acepta por su gracia, nos acepta por Cristo. Él nos ve a nosotros por el amado que es Cristo. Si no fuera por Cristo, no tendríamos nada, pero Él nos mira con gracia. Y eso es lo que Dios quiere, que vayamos a Él con un corazón contrito y humillado. Creo que los hijos de Dios somos predestinados. Bien, ya lo leo en un ratito. Ahí estoy terminando. Dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuánto nos cuesta despegarnos de nuestro propio yo y nuestra propia vida? Si entendiéramos que nosotros no somos la prioridad y que nuestro objetivo no es nuestra comodidad, sino vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él, todo cambiaría. Que podamos vivir para su gloria y podamos llevar el Evangelio a todos lados, viviendo vidas santas, mostrando la luz que hay por Cristo en nosotros, hablando su palabra. Dice, dar testimonio de la gracia divina abundante a los pecadores. Que Dios nos ayude, ¿no? Ahí lo escribí medio rápido, entonces lo estoy editando un poquito. Dice, esta fue la meta, la noble meta del apóstol Pablo. Aunque nuestros llamados dones y ministerios difieran de los de él, todos deberíamos tener la misma ambición, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta gracia maravillosa que hemos recibido, gracia abundante, tiene un objetivo: dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A Él sea siempre la gloria. Hemos terminado. Ahora voy a leer los comentarios. A ver. Hermana, si se escucha, se corta. Dice, si pecamos y pedimos perdón, pero no practicamos el pecado. Bien, pecamos, pedimos perdón, pero no lo practicamos. Es así, como dice nuestra hermana Yoramis. Pecamos porque todavía estamos en cuerpos de muerte, a pesar que nuestra naturaleza haya sido cambiada. Todavía estamos en este cuerpo, pero no practicamos el pecado, no nos deleitamos en él. Creo que los hijos de Dios somos predestinados para honrar y adorar su gracia por siempre, por la cual somos salvos. Es una lucha constante. Así es, amada Silvia. Si alguna quiere decir algo, quiere poner su audio, quiere poner su cámara, ¿qué les ha parecido esta clase? Que ni siquiera la fe es nuestra, sino que es dada por Dios. Amén. Amén. Así es. Bueno, gracias a Dios que se pudo dar el estudio. Siempre hay algún problemita que pasa, pero no nos rendimos. Bueno, hacemos una oración y ya después seguimos hablando nosotras. Si no oro yo. No recuerdo cómo se llama la niña esta que tenía que había estado muy mal. Se han ido varios de ahí del grupo. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por salvar nuestra alma, por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias Señor por esto que tú nos has dado, por este estudio, porque no mereciendo nada, tú has tenido misericordia de nosotras, Señor. Gracias Señor por tu palabra, porque es grande, Señor, por estas doctrinas tan grandes, Señor. Gracias por haber recibido esta gracia tan grande, tan maravillosa, Señor, siendo inmerecedores, Señor, siendo tus enemigos, tú nos has amado con amor eterno, Señor, desde el principio, Señor. Algo es tan grande, tan profundo que no lo podemos entender, Señor.
pero ayúdanos a vivir recordando esto, Señor, que hemos aprendido, a vivir agradecidos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada mañana tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Nosotras no merecemos nada. Ayúdanos a amarnos, a serte fieles, Señor. Te pedimos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.